Estamos en el último tema de la unidad 4. Tema 4. Aquí vamos a comentar un poco más sobre Oracle Corporation, DB2 de IBM, SQL Server, ACE de Sybase, que son softwares que utilizan el lenguaje de consulta estructural SQL para acceder y manipular los datos de una base de datos. Pero antes de ello vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto a lo largo del curso de administración de base de datos, dando alguna información importante relacionada del por qué usar una base de datos. Obviamente ya nosotros hemos pasado por una serie de temas que nos han permitido tener una visión general sobre las funciones del administrador de base de datos, sobre el concepto de base de datos, la estructura y arquitectura de la base de datos. Entonces ahora vamos a ver específicamente ya algunos softwares, y desde allá te recomiendo que puedas tú elegir algún software para ir aprendiendo a diseñar tus primeras tablas, tus primeros formularios, y esto te va a dar una mejor idea de lo que es una base de datos y finalmente en qué consiste la administración de la misma. Vamos entonces a contestar esta pregunta sobre por qué usar una base de datos. Y vamos a ir mencionando información relevante respecto a ella. Haciendo un poco de historia, para el año 1986, recuerden que se estandarizó un lenguaje de interrogación para las bases de datos, conocido como un lenguaje de consulta. El lenguaje se llama SQL, de las siglas en inglés Standard Query Language. SQL se traduce como un lenguaje de consulta estructural. Acá observamos la segunda edición del libro A Visual Introduction to SQL, que fue uno de los bestsellers sobre el lenguaje de consulta estructural. Las bases de datos, como bien sabemos, almacenan los datos, y con el SQL podemos localizar y manipular la información. Las bases de datos más grandes que hay en nuestro planeta. Esta es una información que lo he recogido también del internet, y está el World Data Center for Climate. Este instituto, que lo opera el Instituto Max Planck en Alemania, tiene información sobre el clima a nivel mundial, y tiene alrededor, bueno, esto fue consultado exactamente en el 2010, y tiene una cantidad de 220 terabytes de datos online. Esto es alrededor de 50.000 DVDs. Y bueno, hay 6 petabytes adicional. Un petabyte es 1000 terabytes. Entonces ya estamos hablando de cantidades vastas de información almacenadas en una base de datos muy grande como es el WDCC, World Data Center for Climate. Este es uno de las bases de datos más grandes que hay en el mundo. Después, la segunda base de datos más grande es la National Energy Research Scientific Computing Sector. Este sistema, o mejor dicho, este instituto de investigación atómica, climática y de materiales, tiene sus servidores en el estado de California, y tiene alrededor de 3 petabytes de datos. Recuerda que un petabyte es 1000 terabytes, operada por 2000 científicos. Estos son las bases de datos más grandes del mundo, fíjate. Y nosotros aquí en nuestro país todavía trabajamos con bases de datos pequeñas, no porque seamos países en vía de desarrollo, sino porque simplemente las dimensiones de las informaciones que manipulamos
no son tan grandes como las de estos institutos a nivel mundial, que a su vez son institutos que son financiados y que tienen presupuesto de muchas universidades a nivel del mundo. Ahora, ¿las bases de datos deben ser gratis o pagadas? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, depende de la información a la cual uno accede, ¿verdad? Hay bases de datos para información académica o información comercial. Ambos tienen enfoques distintos. La información académica es revisada por especialistas en la materia. Suele ser de fuentes primarias versus fuentes secundarias. Es directa al material buscado, sirve información completa, suele ser dedicada a un solo campo del saber, no incluyen anuncios, ya que el usuario ha pagado de antemano. Entonces, bien, ¿qué dicen ustedes? ¿Puede ser gratis o pagados? Bueno, si uno paga la suscripción obviamente a una revista donde se tiene un conjunto de base de datos, obviamente nos vamos a permitir, o por lo menos no se nos va a bombardear de publicidad, que es la que sostiene básicamente los sistemas de base de datos como la Wikipedia, ¿no? Bien, algunas bases de datos son gratuitos. Muchas bases de datos de la misma NASA se pueden obtener en forma gratuita para el uso de los países en el mundo. Bueno, en muchos casos es importante que la base de datos sean pagados porque almacenar información cuesta, organizar la información también cuesta, actualizar información y filtrar información cuesta, y todo este costo debe ser trasladado de algún modo al usuario de la base de datos. Los grandes bancos de datos requieren computadoras dedicadas, las cuales se denominan servers. Google y Wikipedia dan acceso a varias bases de datos. Google, a su vez, una gran base de datos del orden de petabytes. La base de datos de Google se llama Bigtable y que divide la información en segmentos de 200 megabytes. Bueno, en el caso de Google se mantiene por la venta de anuncios y servicios a otras empresas. Wikipedia se mantiene por donaciones a sus usuarios y otras empresas que Google tiene. Las bases de datos académicas se mantienen por suscripciones o financiamiento separado por universidades. Bueno, ya hemos visto como mera introducción las bases de datos más grandes que hay en el mundo, y bueno, también hemos visto si estas deben ser pagadas o deben ser gratuitas. Sigamos ahora. Ya hemos visto también sobre Oracle y sus funciones. Vamos a seguir hablando sobre Oracle Corporation y de algunos otros softwares de aplicación basados en el lenguaje de consulta estructural SQL. Oracle se fundó más o menos en el año 1977 como Software Development Laboratory, como un software de desarrollo de laboratorios, por Larry Ellison, Bob Miner y Ed Oates. No había productos de base de datos relacionales comerciales en aquel tiempo. La compañía, cuyo nombre cambió posteriormente a Oracle, se estableció para construir un sistema de gestión de base de datos como producto comercial, y fue la primera en lanzarlo al mercado. Desde entonces, Oracle ha mantenido una posición líder en el mercado de las bases de datos relacionales, pero con el paso de los años, su producto y servicios ofrecidos han crecido más allá del servicio de este campo. Aparte de las herramientas directamente relacionadas con el desarrollo y gestión de base de datos, Oracle vende herramientas de inteligencia de negocios, incluyendo sistemas de gestión de base de datos multidimensionales y un servidor de aplicaciones con una integración cercana al servidor de la base de datos. Aparte de los servidores y herramientas relacionados con la base de datos, la compañía ofrece software para la
planificación empresarial de recursos y gestión de relaciones con el cliente, incluyendo áreas como finanzas, recursos humanos, manufactura, marketing, ventas y gestión de cadenas de suministro. La unidad Business Online de Oracle ofrece servicios en estas áreas como un proveedor de servicios de aplicación. Bueno, yo te invito que visites la página principal de Oracle Corporation. Digita en Google Oracle y vas a tener mucha información sobre los servicios que Oracle Corporation ofrece a sus clientes, que van desde nivel industrial, multinacionales, hasta negocios pequeños que podemos nosotros tener. Aunque siempre Oracle está apuntando a un mercado de clientes de empresas con mucha información o un sistema de base de datos bastante grande. Luego está el DB2 de IBM. La familia de productos DB2 Universal Database, esa es la sigla de la IBM, consiste en servidores de base de datos y un conjunto de productos relacionados. DB2 Universal Database Server está disponible en muchas plataformas hardware, es decir, y en muchos sistemas de operativos, abarcando desde mainframes, supercomputadoras y grandes servidores a estación de trabajos e incluso a pequeños dispositivos de bolsillo. Aunque DB2 no es muy popular, pero se ha utilizado por el hecho de poder trabajar en diferentes tipos de plataforma, es decir, desde las PCs, grandes computadoras o servidores. DB2 se ejecuta en una serie de sistemas operativos IBM y de otras marcas. EveryPlace Edition soporta sistemas operativos tales como Palm, Windows, entre otros. Las aplicaciones pueden migrar fácilmente desde las plataformas de gama baja a servidores de gama alta. Además, el motor del núcleo de la base de datos, la familia DB2, consta también de varios otros productos que proporcionan herramientas, administración, réplicas, acceso a datos distribuidos, acceso a datos generalizados y otras muchas características. Aquí también te invito a visitar la página web de la IBM y ver sobre los DB2. Bueno, no solamente DB2, hay una serie de software dedicados a la gestión de base de datos que puedes encontrar en la página principal de IBM Corporation. El origen de DB2 se remonta al proyecto System R en el Centro de Investigaciones de Almacén de la IBM. El primer producto DB2 se lanzó en 1984 sobre la plataforma mainframe de IBM, pero ahora no solamente lo utilizan las mainframes, sino también hasta PCs. DB2 fue seguido por otras versiones para otras plataformas. IBM ha mejorado continuamente el producto en áreas tales como el procesamiento de transacciones, el procesamiento y optimización de consultas, el procesamiento en paralelo, soporte para bases de datos activas y soportes relacionales orientados a objetos, aprovechando las innovaciones de su división de investigaciones. El motor de la base de datos DB2 está disponible en 4 bases de códigos diferentes: en un sistema de operativo 390, en una máquina virtual, un sistema de acceso 400 y para el resto de plataformas. Los elementos comunes en todas estas bases de datos, en todas estas bases de códigos, mejor dicho, que utilizan las diferentes interfaces, son, digamos, herramientas básicas de administración. Y bueno, en concreto estos tienen lenguajes de definición de datos y lenguajes de manipulación de datos basados
en el lenguaje estructural SQL. SQL Server de Microsoft es un sistema gestor de base de datos relacionales que se usa desde portátiles hasta ordenadores de sobremesa, es decir, hasta computadoras grandes. Ordenadores hasta de servicios corporativos como una versión compatible basada en el sistema operativo Pocket PC, disponible para dispositivos de bolsillos, hasta lectores de barras, etc. SQL Server se desarrolló originalmente en los años 80 en CBase para sistemas Unix y posteriormente ha pasado al sistema Windows NT para Microsoft. Desde 1994, Microsoft ha lanzado versiones de SQL Server desarrolladas independientemente de CBase, que dejó de utilizar el nombre SQL Server a finales de los años 90. SQL Server proporciona servicios de réplica entre varias copias de SQL Server, así como con otros sistemas de base de datos. Sus servicios de análisis, una parte integral del sistema, incluye dispositivos de procesamiento en conexión analítico y de recopilación de datos. También, si queremos tener mayor información sobre SQL Server, los invito también a visitar la página principal de SQL Server de Microsoft. Uno puede tener información vasta acerca de este sistema. En este caso solo pretendamos dar una información básica a manera de conocimiento sobre los diferentes sistemas gestores de base de datos y sus alcances que existen hoy en día en el mercado internacional y por supuesto también en nuestro mercado nacional. Probablemente de todos los sistemas gestores de base de datos potentes está el SQL Server haciendo una buena competencia a uno de los primeros sistemas gestores como es el Oracle Corporation, como es Oracle de la Oracle Corporation, ¿verdad? SQL Server proporciona una gran colección de herramientas gráficas y asistentes que guían a los administradores de base de datos por tareas tales como establecer copias de seguridad, réplica de datos entre servidores y ajuste del rendimiento de una base de datos. Todas esas características las proporciona SQL Server de una forma bastante interactiva. Así que los que de repente no se atreven mucho a trabajar con códigos como los que hemos visto en SQL, los códigos SQL implican ya un manejo de programación, pero si la cosa está muy ruda y uno quiere aprender rápidamente, puede fácilmente acceder al SQL Server, que ya nos presenta mediante ventanas o herramientas gráficas el cómo hacer algunos procedimientos propios del administrador de base de datos. Muchos entornos de desarrollo soportan SQL Server, incluyendo Visual Studio de Microsoft y productos relacionados, en particular los productos y servicios .NET. Hace de CBase. Recuerda que CBase fue originalmente donde se fundó SQL Server, pero ahora tenemos el software ACE. CBase fue fundada en el año 1984 fuera de la casa del señor Epstein en Berkeley. En 1988 CBase lanza su primer manejador de base de datos relacionales con licencia para el proyecto de genoma humano y como la primera generación de base de datos relacionales. Durante los 90, esta empresa tuvo mucho éxito en cuanto a presencia mundial y ha competido básicamente con Oracle en la lucha del mercado de base de datos. A través de los años, CBase ha implementado herramientas que han ayudado al mejor rendimiento de la base de datos y soluciones nativas a través de las cuales el rendimiento se presume óptimos. Por ejemplo, el Replicación Server, IQ Server, OpenSwitch, etc. Son algunas de las aplicaciones de servicios dado por CBase. También cuenta con herramientas gráficas para la administración de base de datos igual que SQL Server. CBase
tiene software manejador de base de datos que corren sobre los principales sistemas operativos: Unix, Windows, Linux, HP, etc. El principal problema de Sybase es que los precios de sus productos, así como los de servicios de consultoría, son elevados respecto a otras marcas. La principal ventaja es que tiene disponible a todo público toda la documentación necesaria para instalar, administrar, migrar y solucionar problemas. Entonces, su documentación lo hace importante. De esa forma no vamos a requerir de muchas consultas técnicas o de estar, en todo caso, siempre llamando al técnico especialista en el manejo del software gestor de base de datos. Basta con que el administrador sepa sus funciones, y si ésta se presenta en forma gráfica, como lo hace SQL Server o hace de Sybase, seguro que sus funciones los hará con menos complicación. Aunque siempre es importante de que el administrador tenga un conocimiento sólido sobre los diferentes software y no solamente se adecue a uno de ellos. Bueno, en general hemos visto en este último tema algunos de los software gestores de base de datos más populares y cómo estos se han ubicado históricamente. Hoy en día se pueden encontrar mucho más software gestores y software de procesamiento de transacciones, etcétera, que conforman el sistema conceptual de una base de datos. Todo este paquete que involucra el sistema de base de datos se puede conseguir información a través de las distintas compañías que los fabrican. Bueno, esto ha sido la unidad 4, tema 4, dando por terminalizado el curso Administración de base de datos, esperando que con estas presentaciones puedas haber comprendido mejor y en todo caso puedas haber tenido una visión más general de lo que el curso abarca. Nos vemos y hasta otra oportunidad.